Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diego. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y 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 miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en mate, física y química. Y continuamos con el curso para seros auténticas máquinas del cálculo de áreas y de volúmenes. Bueno, el ejercicio de hoy dice lo siguiente: calcula el área y el volumen de una pirámide cuadrangular, muy importante cuadrangular, porque eso significa que la base va a ser un cuadrado regular, de lado 12 centímetros y altura 8 centímetros, que los he puesto aquí. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer siempre en los problemas geométricos es dibujar la geometría. Vale, a mí me ha quedado una pirámide perfecta, porque la he hecho a ordenador, pero vosotros en casa da igual, ¿eh? A veces, sé que soy muy pesado, me decís, oye Sergio, que me salen muy mal los dibujos. Da igual, lo importante no es que salga mejor o peor el dibujo. Lo importante es ver cosas dentro del dibujo. Eso es lo realmente importante. Ya veréis que luego voy a retocar yo la pirámide y va a quedar chuchurría. No, lo siguiente. Y no va a pasar nada, porque lo importante es que voy a ver bien los triángulos o las cosas que tengo que ver dentro del dibujo. Y eso es lo que tenemos que ir acostumbrando a nuestro ojo matemático, que todo lo ve. Bien, entonces sabemos que el lado son 12 centímetros, luego tenemos que L es igual a 12 centímetros, ¿vale? Este otro lado, como es cuadrado, también son 12 centímetros, ¿vale? Vamos poniendo los datos. Y la altura H, veis que me queda una recta perfecta, decíamos que era de 8 centímetros, ¿vale? Lo apunto aquí, ¿sí? Bueno, una vez que hemos hecho el dibujo, hemos puesto los datos del enunciado, pues vamos a las fórmulas. Recordar, siempre escribimos las fórmulas. ¿Por qué? Venga, muy bien en casa. Por dos motivos: porque nuestra memoria es muy visual y cuando hacemos varios ejercicios y vamos escribiendo las fórmulas, las vamos memorizando, ¿vale? Y también si estamos en un examen, pues tenemos que demostrarle al profesor que sabemos las fórmulas. Bien, una vez vamos a explicar también las fórmulas, porque es muy importante no solo memorizarlas, sino intentar entenderlas, porque si entendemos las cosas nos van a durar muchísimos años. Y si las memorizamos a lo bruto, a veces salimos del examen y ya no nos la acordamos. Y lo peor no es eso, a veces entramos al examen y ya se nos han olvidado. Bueno, entonces, área lateral es la suma de las áreas de los triángulos que lo forman. Bien, aquí vamos a hablar porque yo tengo libros y manuales donde viene un formulón brutal para calcular el área lateral de una pirámide. Que se lo quiera aprender, que se lo aprenda, que a mí eso me da igual. Pero yo os voy a enseñar a deducirlo, porque yo creo que es mucho más fácil, ¿vale? Y os va a dar mucho la chapa con ello. ¿Cuál es el área lateral? Pues tenemos en este caso, cuatro paredes, que son cuatro triángulos. Pues calculamos el área de los triángulos y lo sumamos. Y ese sería el área lateral. Bien. Luego, el área total, voy a coger el boli rojo. Pues el área total sería fácil también, porque tendríamos que calcular primero el área de la base, que además en este caso es un cuadrado, y luego sumarle las paredes, Entonces el área total será el área de las paredes, el área lateral, más el área de la base, ¿sí? Bien. Y luego el volumen, recordar, el volumen es, calculo el área de la base, ¿vale? Y lo subo para arriba, Pero ¿qué ocurre? Aquí hay un pico, entonces no subo todo el rato la base, voy subiendo cada vez menos. Entonces cuando ocurre eso es un tercio de área de la base por la altura. Los efectos especiales son lo mejor. Importante, vamos a aprender la fórmula del volumen para cuatro cosas, ahora, rapidillo, en 5 segundos. Entonces, cuando son picudos son un tercio de área a la base por la altura. Es decir, en la pirámide, el volumen de la pirámide es un tercio de área a la base por la altura. Y el volumen del cono también será un tercio de área a la base por la altura. Bien, cuando no son picudos, como subo toda la base para arriba, no hay ese un tercio. Es decir, en el prisma es área de la base por la altura, el volumen del prisma es área de base por la altura, y en el cilindro también será área de la base por la altura. En el cilindro el volumen es área de la base por la altura. Bueno, entonces ya hemos aprendido, sí, los volúmenes de cuatro figuras geométricas. Bien, genial. Bueno, vamos a borrar esto. Bueno, si eso está ahí, así que no se va a borrar. Bueno, ahí le damos, bien. Y voy a borrar esto de aquí porque quiero hacer un dibujillo. Vale, vamos a borrar todo porque es importante. Ahora vamos a meternos con el área lateral, que es lo más importante de este ejercicio, y tenéis que entenderlo fenomenal. Os va a dar mucho la chapa, no os preocupéis, que ya va a atacar Sergio el Chapas. Bien, entonces nosotros tenemos que calcular, decíamos, el área de este triángulo, por ejemplo.
Lo estoy pintando ahí en negro, ¿vale? Si nosotros calculamos el área de este triángulo, como tiene 4 triángulos iguales en este caso, pues el área lateral sería el área de este triángulo por 4. Bien. ¿Cómo calculamos el área del triángulo? Pues el área del triángulo sabemos que es base por altura partido entre 2. ¿La base la conocemos? Sí, la base son 12 centímetros. Lo voy a marcar ahí, que es el lado, ¿verdad? Son 12 centímetros. Luego la base sí la conocemos. Bien. Entonces, ¿la altura la conocemos? No, la altura no la conocemos. La voy a marcar en este verde tan bonito que tengo aquí. ¿Vale? Entonces, esta altura le voy a llamar H. ¿Sí? Esa altura le llamamos H. Y esta es la clave de este ejercicio, calcular la altura del triángulo, porque una vez que la tenga, ya tengo base que es 12 por esa altura partido entre 2 y tendría el área de este triángulo, lo multiplico por 4 y ya tengo la altura lateral. Entonces tengo que calcular la altura del triángulo, que no la puedo confundir o no la debo confundir con la altura de la pirámide, que es un error muy clásico. Y entonces nuestro ojo matemático nos avisa lo siguiente: oye Sergio, date cuenta de esto, lo veis, ¿no? ¿Y qué hay ahí? Hay un triángulo, rectángulo espectacular. Y siempre, 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 siempre que vemos un triángulo rectángulo, ¿en quién pensamos? Pues pensamos en nuestro amigo el teorema de Pitágoras. Pues vamos a poner aquí el teorema de Pitágoras, que es hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Voy a poner al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado, que es lo que más suele venir en los manuales, pero bueno. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Recordad, siempre que hay dos catetos, hay una buena hipotenusa. Bueno, después del chistaco tan malo, vamos a ello. Entonces, ¿quiénes tenemos el triángulo rectángulo ya? ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado más grande, ¿sí? O el opuesto al ángulo de 90 grados. Luego, la h, la altura del triángulo, es la hipotenusa. Entonces tenemos h al cuadrado, ¿vale? Conocemos este cateto que es la altura, lo veis, ¿no? ¿Sí? Es igual a h al cuadrado, ¿sí? Y conocemos, este lado de aquí lo conocemos, este cateto de aquí lo conocemos, nos damos cuenta que es justo, lo veis, la mitad del lado, luego será L partido entre 2, eso de ahí será L medios, vamos a marcarlo ahí, ¿sí? Esto y esto son lo mismo, y será L medios, y L medios 12 entre 2 son 6 centímetros, sin calculadora. Vaya máquina, Sergio calculando. Bueno, entonces, como lo conocemos todo, ya voy a sustituir por sus valores y ya lo tenemos. Sería, decíamos, la hipotenusa, ¿sí? Al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado, 8 al cuadrado, ¿sí? Más este otro cateto al cuadrado, que era 6 al cuadrado. Y ya operamos, y 64 más 36 igual a 100. Para calcularla hacemos la raíz cuadrada de 100 y la altura del triángulo es 10 centímetros. Siempre unidades. Una vez que tenemos la altura del triángulo, ya podemos calcular el área del triángulo. Vamos a hacer área del triángulo, voy a poner una T minúscula, para no confundir con el área total, es base por altura, partido entre 2. La base de este triángulo, ¿cuánto mide? Venga, muy bien en casa, ¿vale? La altura de este triángulo, ¿cuánto mide? Venga, muy bien en casa, lo acabamos de calcular y vale 10. Partido entre 2, luego eso será 120 entre 2, bueno, lo voy a marcar, igual a 60 centímetros cuadrados. Y ya tenemos el área del triángulo, pero el área lateral, decíamos que teníamos 4 paredes, es decir, 4 triángulos, entonces tenemos que multiplicar 4 por 60, igual a 240 centímetros cuadrados. Y ya hemos niquelado la parte más complicada de las pirámides. Y nos vamos a poner un muy bien. Bueno, vamos a recapitular el área lateral otra vez, porque es la parte, yo creo, más complicada siempre de esta parte de áreas y volúmenes en las pirámides, y luego os voy a contar una historieta. Venga, entonces vamos a ello. Entonces, nosotros tenemos que calcular el área lateral, y sabemos que para calcular el área lateral necesitamos calcular el área de este triángulo de aquí. Bien, entonces yo conozco su base. Bien, pero no conozco su altura, entonces tengo que ingeniármelas para calcular su altura. Entonces veo en el dibujo, nuestro ojo matemático, que todo lo ve este triángulo rectángulo. Y entonces cuando vemos un triángulo rectángulo, pensamos en nuestro amigo, el teorema de Pitágoras. Y una vez que aplicamos, decimos, ¿conocemos la hipotenusa? No, es lo que queremos calcular. ¿Conocemos este cateto? Sí, es 8, porque es la altura de la pirámide. ¿Conocemos este otro cateto? Sí, claro que sí, me doy cuenta de que es justo la mitad de este lado de aquí. Luego, si esto era 12, este cateto mide 6. Aplicamos Pitágoras, bueno, operamos, hacemos raíz cuadrada y la altura de ese triángulo da 10 centímetros. Una vez que tenemos la altura del triángulo, como ya teníamos la base que era 12, calculamos el área de ese triángulo y como hay 4 paredes que son exactamente iguales, además 4 triángulos iguales, pues el área lateral será 4
por lo que me ha dado, 60 centímetros, y tenemos 240 centímetros de área lateral. Bien, hasta ahí bien, y nos ponemos muy bien, aún nos falta hacer un poquitillo, la parte más sencilla del ejercicio creo yo, pero sé lo que estáis pensando muchos en casa. Oye, Sergio, las pirámides que más molan son las pirámides de Egipto. Sí, señor, sí, señor. Entonces, los egipcios, cuando hicieron las pirámides, tuvieron que utilizar el teorema de Pitágoras, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Pero Sergio, una cosa, las pirámides se hicieron miles de años antes de que el señor Pitágoras naciese. ¿Qué quiero decir con esto? Que miles de años antes de que Pitágoras pusiese nombre a su famoso teorema, los egipcios ya lo utilizaban para realizar sus pirámides. ¿Cómo os queda eso? A mí se me han puesto los pelos de gallina. O los pelos como escarpias, como preferáis. La verdad es que es espectacular. Ver esto como las matemáticas están ahí y nosotros lo único que hacemos es buscarlas, a mí me encanta. Bueno, entonces una vez contado la historia de nuestros amigos las pirámides de Egipto, pues vamos a terminar el problema que ya se me había olvidado. Ya iba a cortar y para casa. Bueno, entonces ahora tenemos que calcular el área total. Necesitamos primero el área de la base. Pues venga, va a cambiar de boli, porque esta parte es la segunda parte, por así decirlo, del ejercicio. Área de la base es un cuadrado, luego el área de un cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado. 12 al cuadrado, ¿sí? Que da 144 centímetros al cuadrado. Una vez que calculo el área de la base, ya podemos calcular el área total, que es, decíamos, el área de la base más el área de las paredes, o área de las paredes más el área de la base. 240 más 144, y a mí me dio 384 centímetros cuadrados. Bueno, bien. Y me voy a poner muy bien a gusto. Aquí, venga, otro, muy bien. Y ahora nos falta el volumen, que va a cambiar otra vez al color azul. El volumen, sabemos, como es picudo, es un tercio, ¿sí?, del área de la base por la altura, ¿vale? Es decir, un tercio del área de la base, que el área de la base la hemos calculado aquí, que es 144 por la altura, que es 8. ¿Vale? Daros cuenta lo que siempre os digo. Yo, aunque, bueno, en este caso no copio la fórmula. Sergio, que no te haces caso a ti mismo. Pero bueno, yo me la sé, ¿vale? Entonces lo normal siempre es poner la fórmula antes de sustituir para así agilizar nuestro ojo matemático. Aunque yo no lo he hecho, bueno, me la sé, así que se me puede perdonar. Bueno, entonces vamos a ello. Aquí, sin embargo, sí lo hice bien. 144 por 8, ahí me dio 1152 partido entre 3, y eso da 384 centímetros cúbicos. Venga, voy a subrayar y me voy a poner un muy bien grande en rojo, que mola más, que me lo merezco. ¿Bien entendido? Bueno, una cosilla, que hay coincidencia, pero es pura coincidencia, no sé, coincidencia total, Si lo intento hacer adrede, ya os digo que no me sale que dé el mismo resultado en el área total, ¿sí?, y el volumen. Pura coincidencia. Bien entendido, sí, seguro. Sabéis que es fundamental para mí vuestros comentarios. Entonces, este problema, la primera parte es un poco complicada, entonces quiero que me escribáis ahí abajo si lo habéis entendido o no lo habéis entendido. También, si el vídeo os ha gustado, darle al like, suscribiros y activar la campanilla, porque, importante, en época de exámenes, subimos ejercicios clásicos de examen, y si tenéis la campanilla activada os llegarán, y luego dentro de un par de días tenéis examen y y lo claváis. Y bueno, vamos a ir a por el siguiente ejercicio, que seguro que es un poquitín más complicado, aunque más complicado que la pirámide no creo, pero sobre todo va a ser mucho más divertido. ¡Vamos a por ello, máquinas!